Señores, la candidata presidenta Yanine Áñez acaba de hacer un pronunciamiento, un manifiesto, aprovechando este feriado del 1 de mayo. Antes de analizar, les propongo que escuchemos su mensaje, que básicamente es una oferta electoral, ¿verdad? Ese es el problema de tener presidente candidato. Pero a ver, escuchemos, luego vamos a desmenuzar uno por uno todo lo que ha dicho. Las familias trabajadoras en este 1 de mayo es crear trabajo. Por eso hoy anuncio que he pedido a mi gabinete un plan amplio para crear empleo masivo a partir del mes de junio. Un plan que sirva de inicio a la recuperación económica que impulsaremos tras la crisis del virus. Ese plan se llamará el Plan Trabajo y tendrá como meta beneficiar a 600,000 personas de manera directa o indirecta. ¿Cómo crearemos empleo para beneficio directo o indirecto de 600,000 personas? En la construcción y en la manufactura. Construiremos obras públicas en 3 áreas: en salud, en los barrios, en el campo. Me explico. Vamos a refaccionar, vamos a ampliar y vamos a habilitar toda la infraestructura básica de salud del país: hospitales, postas, centros médicos y toda la infraestructura que se ha venido deteriorando al extremo que en muchos barrios y poblaciones es ya una infraestructura casi abandonada, razón por la cual la gente no va a la posta para su primera atención, sino que va directamente al hospital, lo que tantas veces causa colas y saturación de hospitales. Esa tarea de refacción y ampliación de la infraestructura de salud significa mucho trabajo en obras de construcción. En otras palabras, en los próximos meses vamos a crear empleo construyendo e impulsando obras para la salud. Pero aparte de crear empleos haciendo obras en salud, vamos a crear empleo mejorando los barrios que más necesitan ayuda en todo el país. Es decir, vamos a hacer obras en los barrios para tener vecindarios con empleo. ¿Qué obras haremos en los barrios para crear empleo? Haremos aceras, porque cuando hay aceras aprobadas se consolida la propiedad del terreno y las casas. Haremos alcantarillados, haremos mantenimiento de canales y desagüe pluvial y haremos enlocetado. Haremos también empedrados en las calles. Haremos parques verdes y embellecimiento de los barrios, porque mientras más bonito es un vecindario, hay más calidad de vida para los vecinos y más seguridad ciudadana para las familias. En estas obras trabajaremos con la mano de obra que contrataremos entre el propio vecindario y finalmente, aparte de obras en salud y obras en los barrios, haremos también obras en el campo para crear empleo en las comunidades rurales. En el área rural haremos caminos empedrados entre una población y otra. Haremos muros de contención para que no haya derrumbes y haremos canalización de aguas para que no hayan inundaciones y para favorecer el riego. Y así como en la ciudad contrataremos mano de obra del vecindario, en el campo contrataremos mano de obra de la comunidad. Pero además de hacer obras para crear empleo en el campo, vamos a impulsar la agropecuaria en Oriente y en Occidente. Lo haremos con mejoramiento genético en camélidos, por ejemplo, y lo haremos con nuevas tecnologías para la agricultura, nuevas tecnologías que precisamente nos permitan competir mejor y ampliar mercados fuera de nuestras fronteras. Ayúdenme, bolivianas y bolivianos de cada rincón del país, a llevar adelante este plan de empleo. Hoy no quiero ir al siguiente tema sin antes pedirles a todos mis más sinceras disculpas por el retraso de 3 días hábiles en el pago del bono universal. Les confieso como madre y como presidenta que para mí fue un gran disgusto y una enorme
tristeza saber que por razones técnicas que escapan a mi voluntad, se retrasaba ese pago por 3 días hábiles. Comprendo que la gente realmente necesita ese bono y comprendo la frustración de muchas personas al enterarse de ese retraso inesperado e injusto. Quiero asegurarles que no volverá a ocurrir ningún retraso. Estaremos puntuales con ese pago a partir del martes 5 de mayo. Les agradezco por la paciencia a los beneficiarios del bono universal y les reitero mis disculpas. Bien, este 1 de mayo, además de hablar de trabajo y de los bonos, quiero hablarles, si me permiten, a los obreros y trabajadores de todo el país. En primer lugar, quiero agradecerles porque el movimiento obrero fue clave para condenar el fraude electoral del pasado octubre y así fue clave para iniciar la transición democrática. Gracias de verdad por haber contribuido a poner fin a un tiempo marcado por el autoritarismo y a comenzar un tiempo que mira con alegría y esperanza a la democracia y a la libertad. También quiero decirle al movimiento obrero que este gobierno tiene las puertas abiertas para empezar a trabajar en conjunto una agenda común, una agenda basada en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, una agenda que quizás entre una crisis y otra, como por ejemplo la del coronavirus, hemos ido postergando, pero que debemos rescatar en breve. Pero además de trabajar en esta agenda en base al pliego, quiero proponer a la Central Obrera Boliviana que tome parte activa el proyecto para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus. Una reactivación de la economía cuyo primer objetivo es mantener la estabilidad laboral de los trabajadores y paso seguido impulsar las condiciones para crear más empleo. Con esos principios en mente, también quiero compartir con las trabajadoras y trabajadores de Bolivia el hecho de que todas las medidas que hemos adoptado en esta crisis han llevado el espíritu de las reivindicaciones históricas de la Central Obrera Boliviana, un espíritu que defiende la estabilidad laboral y por eso instruimos no despedir a ningún trabajador durante la crisis del virus y un espíritu que defiende la solidaridad del Estado para con los más necesitados y por eso hicimos los bonos de ayuda directa a las familias. Finalmente, quiero manifestarle a la COP y a los trabajadores de Bolivia mi firme voluntad de reconocer en una norma que sea pertinente todas las conquistas sociales y laborales del movimiento obrero boliviano. La modernización social, política y económica de Bolivia en gran parte es obra y sacrificio del movimiento obrero boliviano y este gobierno está profundamente agradecido a ese movimiento obrero por la gran misión histórica de impulsar el país hacia adelante con trabajo y con la lucha sindical. Finalmente, queridos compatriotas, en este 1 de mayo, tan marcado por la crisis del virus, quiero recordar junto a ustedes que este gobierno tiene las ideas claras. Tenemos 2 misiones, la salud de los bolivianos y la economía de las familias bolivianas. Seguiremos trabajando con unidad, con fe y sin descansos por estas 2 misiones. Mi homenaje a las trabajadoras y a los trabajadores de Bolivia. Y que Dios los bendiga. Bien amigos, ahí tenían a Yanine Áñez, presidenta transitoria de Bolivia y a la vez candidata electoral a la presidencia. Las macanas que realmente Evo Morales ha aprobado, eso de tener gobierno candidatos realmente es una aberración, pero de la cual se está aprovechando Yanine Áñez. Pero ¿en qué ha consistido su mensaje o su oferta electoral? Uno ya no sabe qué es. Bueno, la cosa es que promete empleos en una cantidad de 600,000. Promete 600,000 empleos a crearse desde el mes de junio. ¿Y cómo se hará esto? Dice mediante la construcción de obras de salud, porque destinará gran parte del presupuesto a este ítem. Pero recordemos amigos, eso ya lo había prometido el pasado 22 de enero en su mensaje por el aniversario del Estado plurinacional. Y hasta la fecha no hay tal, porque en esta crisis sanitaria se ha visto
que no hay equipamiento, que no hay insumos, que no hay pruebas masivas para detectar a los infectados con coronavirus. Prácticamente fue un engaño, una mamada. Yanine Áñez se lavó las manos enviando una ley al Parlamento con ese famoso 10% y se durmió ahí, sumado a la poltronería y mediocridad de los masistas. Si Yanine Áñez y su gobierno hubieran tenido voluntad política de realmente destinar buena parte del presupuesto a salud, lo hubieran hecho, señores. Cuántas cosas se está aprobando con decretos supremos, y hubiera aprovechado este mecanismo para ejecutar aquello, pero no lo hizo, simplemente le pasó la bolita a los masistas. Luego compromete la construcción de alcantarillados enlosetados, obras en los barrios. Vaya, prácticamente está tomando el papel de alcalde la señora Áñez. Esa función la tienen que hacer los alcaldes en cada uno de los municipios. Quiere copiar las prácticas de Evo Morales. Recuerden ustedes cuando entregaba enlosetaditos como grandes obras nacionales y de esa forma hacía campaña con los recursos del Estado. Parece que esa situación va orientada hacia aquello. La construcción de alcantarillados, obras en los barrios, enlosetados, es tema de municipios. Lo que tiene que hacer el Estado es obviamente hacer una correcta distribución de los recursos en los municipios. Luego también ha planteado obras en el campo, dice, empedrados, canalizaciones. La mano de obra será contratada de los propios campesinos. Luego también ha planteado la producción agropecuaria, impulsar la crianza de camélidos, impulsará nuevas tecnologías. Bueno, no ha concretizado en qué se trata estos proyectos para el agro. Empedrados, bueno, son obras comunes. Lo que se necesita realmente es impulsar la producción agropecuaria, que el campesino no se vea obligado a migrar a las ciudades, a vivir incluso en condiciones peores que en el propio campo. Los productores rurales tienen que encontrar mejores oportunidades, pero aquellos son con proyectos serios que el gobierno deba encarar. Habla de nuevas tecnologías, eso me preocupa. Se referirá a los transgénicos, como ha anticipado el ministro de Economía. Realmente eso sería grave. Veremos de qué se trata el proyecto de fortalecimiento rural. No tiene un plan que muestre hasta ahora el gobierno, solamente ha hecho un recuento de ideas. Luego se ha disculpado por la postergación del pago del bono universal, que no es tan universal, ¿verdad? Porque si bien se va a pagar a todos aquellos que no reciben sueldo del Estado o de empresas privadas, por ejemplo, quedan fuera los que tienen un NIT activo, y esos son muchos profesionales independientes que no reciben sueldo de ningún lado y que se ganan sus ingresos diarios con trabajos eventuales, pero tienen NIT activado. Entonces el bono universal en los hechos no es tan universal, no va a alcanzar gran número de beneficiarios. En la parte final del discurso se ha referido al tema de los obreros y trabajadores, quienes seguramente esperaban el anuncio de algún incremento salarial, pero no va a ver aquello. Obviamente Yanine Áñez se justifica en la crisis sanitaria, pero dice que sí impulsará proyectos de reactivación productiva, tendrá las puertas abiertas a la Central Obrera Boliviana, se garantizará la estabilidad laboral, aunque aquello no está ocurriendo, se están dando muchos despidos de trabajadores. Se había exigido de que se promulgue un decreto supremo sobre la inamovilidad laboral, pero no hay aquello, por lo tanto no hay nada prácticamente para el movimiento obrero y los trabajadores. Se dice que se mantendrán las conquistas sociales. Bueno, aquello
siempre ha ocurrido. Los trabajadores, cada vez que se ha querido conculcar sus conquistas, han salido en movilizaciones. Bueno, ese ha sido el pronunciamiento de Yanine Áñez. Bueno, seguramente va a haber más reacciones y vamos a seguir analizando. No ha hecho mención a la aprobación de la ley de elecciones, pero veremos qué es lo que ocurre en próximas horas. A ver, ¿qué dicen ustedes? Dejen sus comentarios, sus opiniones personales.